Buenas tardes, iniciamos, por favor. Profesor Carlos, adelante. Gracias, muy buenos días a todos los presentes. A nombre de la Red Peruana de Universidades, les agradecemos su presencia en lo que es esta cuarta semana de investigación. El día de hoy, precisamente, tengo a mi cargo la conducción de esta mesa de ciencias sociales. Específicamente, tenemos ya a nuestros invitados, investigadores invitados. Damos la bienvenida a Ruth Iñiz Romero, de la Universidad Plana Cayetano Heredia, a Janet Bengoa Lazarte, de la Universidad Nacional de San Agustín, a Cristian Paolo Martel, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, y a Carlos Ramos, de la Universidad Andina del Cusco. Es importante mencionar, antes de comenzar, de que cada uno de los expositores tiene un tiempo asignado de 15 minutos para su exposición como máximo. Esperemos que usen racionalmente su tiempo y posteriormente, si haber algunas preguntas o ideas complementarias, se dará una segunda ronda con un tiempo adicional. Sin mayor preámbulo, vamos a dar pase a nuestra primera expositora, nuestra primera investigadora, que es Ruth Iñiz Romero, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ella es doctora en antropología del The New School of Social Research, New School University. Además es magíster en políticas públicas y urbana en Milano School of University Affairs, Management and Urban Policy, New School University, y antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bien, adelante, colega. Muy buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de presentar los resultados de los estudios que estoy haciendo y compartirlos en esta mesa. Voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver? Y debería estar en modo... A ver, esperen un minuto que está pasando lo mismo que pasó en la prueba. Creo que no se ve en modo... Ahora sí se ve en modo presentación. Sí, profesora, gracias. Ya, gracias. Bueno, yo voy a presentarles hoy día un estudio que viene en proceso desde hace varios años y que es continuo, vinculado al tema de la violencia obstétrica y cómo crear puentes entre las necesidades y derechos de las mujeres para una atención de salud adecuada y con respeto, y los profesionales de salud y el sistema de salud y los servicios que brinda para tratar de garantizar esos derechos. Ahora sí, empiezo brevemente planteando la metodología. Es un estudio cualitativo. Empezó como un estudio exploratorio en el 2017, recogiendo información que no es clínica a partir de entrevistas semi-estructuradas con profesionales de salud y con mujeres. Estoy presentando ahora los resultados centrados en las experiencias de los profesionales de salud, con la idea de promover
o de identificar las formas en las que las experiencias de los profesionales de salud transmitían, reflejaban prácticas de violencia obstétrica. Entonces partimos del supuesto de que los profesionales de salud y ninguna persona actúa de manera violenta o agresiva a propósito o conscientemente, y entonces queremos identificar cuáles son a través de las prácticas acciones que terminan siendo percibidas o terminan tornándose violentas en el contexto y en los sistemas sociales en los que nos movemos, para poder abordarlos más adelante de una forma más efectiva. Entonces, la pregunta central es de qué manera estas experiencias de los profesionales de salud que atienden los partos en el Perú reflejan o explican las prácticas de violencia obstétrica y en qué medida ellos reconocen esas prácticas como violentas. No preguntamos directamente por violencia obstétrica, por abuso o por maltrato, porque justamente posiciona a la defensiva a las personas, por lo que mencionaba hace un momento, sino que planteamos preguntas generales en función a las experiencias positivas que habían tenido en los procesos de atención a mujeres durante el parto, o experiencias negativas que hubieran tenido, para explorar a partir de esas experiencias si habían prácticas violentas o no, o consideradas agresivas o de abuso. En algunos casos salieron a discutirse abiertamente problemas de violencia por los propios profesionales de salud. El proyecto estuvo aprobado por el Comité de Ética, se tomó consentimiento informado a los participantes y no ha habido ningún conflicto de interés por parte de las investigadoras. Llegamos a entrevistar en este primer momento a 20 profesionales de salud, entre ginecobstetras y obstetras, que tienen competencias distintas en el momento de atención al parto y van a variar también, depende del lugar en el que se encuentren, el nivel de atención de salud en el que se encuentren. En principio, los ginecobstetras y ginecobstetras pudimos encontrar hombres y mujeres a quienes entrevistar, que hubieran tenido experiencia en el sector público y privado, y en el caso de las obstetras, en su mayoría mujeres, todas, también tratando de mantener una distribución entre experiencias en el sector público y en el sector privado. Un poco acerca del contexto de la salud materna en el Perú. Muy brevemente, pueden saberlo varios ya de ustedes. Desde la década de los 80 hay un esfuerzo importante por establecer o por definir estrategias de maternidad segura. Surgen en los 90 o aparecen en los 90 también el impacto que tienen los movimientos de mujeres y feministas en incluir la problemática de manera más explícita en las conferencias de población del Cairo y la Conferencia de Naciones Unidas de la Mujer en Beijing en el 85, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos, entre otros, que van a generar un clima político importante en beneficio de las mujeres. Sin embargo, en el Perú también tenemos en ese contexto que en el 97 se desarrollan programas de planificación familiar que terminan siendo y provocando, utilizando esterilizaciones y la fuerza como mecanismo para expandir, entre comillas, o para controlar la reproducción de las mujeres. Entre el 2000 y el 2015 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, donde un objetivo número 5 en particular se centra en mejorar la salud de la mujer. Y en los 2000 también cobran importancia intervenciones de salud materna para mejorar el financiamiento en el acceso, como el seguro materno-infantil, luego el sistema integral de salud y proyectos específicos de mejora de los servicios de salud. Entonces hay una serie de intervenciones desde los 80 hasta la actualidad por mejorar el acceso. Y eso se ve en los resultados que indudablemente son positivos en términos de reducción de mortalidad materna, como se puede ver en el gráfico
que comparto. Entonces, para el 2022, en el 93% de los partos son asistidos por un profesional de salud calificado, según los estándares del Ministerio de Salud y el Sistema de Salud. Eso implica principalmente médicos ginecobstetras, obstetras o enfermeras en el caso que no haya otro profesional de salud. Y el 77% de las mujeres utilizan algún método de anticoncepción para controlar o espaciar su reproducción. Es un escenario positivo de mejora de accesos, pero planteamos parte de la problemática de la inclusión tan grande, la ampliación tan grande de servicios y la preocupación por el acceso a los servicios. Vamos a proponer que también tuvo como consecuencia una demanda o una sobrepreocupación por la técnica, por los sistemas y los servicios que se brindaban y no tanto por la calidad de esos servicios en términos de la relación interpersonal entre profesionales de salud y las mujeres. Entonces, a pesar de esos resultados, en términos generales positivos, encontramos que todavía hay mucha desigualdad en el acceso para las propias mujeres. Claramente en la Amazonía es donde existe menor acceso. Y 94% de las mujeres reconocen que tienen problemas para acceder al sistema de salud, que están principalmente centrados en que no hay medicamentos para su atención, que no hay personal de salud para atenderlas o no conseguir dinero suficiente. Entonces, a pesar de esas estrategias de cobertura, siguen habiendo problemas para el acceso. Esto es según los datos de la ENDES del año pasado. Algo que me parece importante resaltar para vincularnos a nuestro tema es que uno de los elementos por los cuales las mujeres no van o tienen problemas de acceso es que según la propia ENDES, el 37% de la población no quiere ir sola al establecimiento de salud. Esa es una de las razones por las cuales no van. ¿Sí? Entonces, además de los medicamentos, de la falta de técnica, que sí son importantes, la falta de profesionales, perdón, un porcentaje importante, aunque solo sea el 37%, es que no se sienten a gusto o no quieren ir solas. Un estudio de Montesinos y Segura del 2017, cuantitativo, recoge, hace una encuesta en 14 hospitales a lo largo en todo el país y identifica que 97% de las mujeres había experimentado al menos una categoría de falta de respeto y maltrato. Entonces, usando una escala internacional, lo que plantea es que por lo menos 89% de las mujeres experimentaron 2 o más categorías de las 7 que se identifican en esa escala. Principalmente estaba vinculado a una atención poco digna, una falta de dignidad, o a recibir o ser sometida a procedimientos que no habían sido consentidos, o a los cuales no se les había explicado y no habían aprobado que se les someta, y a la no confidencialidad, ¿no? La exposición o la falta de privacidad vinculada a la prestación de los servicios. También es resaltante mencionar que más de la mitad de las mujeres gestantes experimentaron 4 o más de estas 7 categorías o de estos tipos de violencia obstétrica. Entonces, para recapitular un poco o situarnos un poco en términos de qué entendemos por violencia obstétrica, tenemos definiciones ya desde el 2014 que la OMS reconoce no tanto el término violencia obstétrica en sí, pero sí el maltrato, en términos de maltrato y abuso o trato irrespetuoso, ofensivo y hasta negligente. Entonces recoge información y estudios cualitativos que las organizaciones de mujeres venían ya recogiendo desde tiempo atrás y reconoce que existe ese problema, ¿no es cierto? Algo importante es que la OMS también
plantea y demanda a los gobiernos que establezcan medidas normativas e intervenciones que puedan prevenir esta violencia en los establecimientos de salud. En el Perú, en el 2016, el Plan Nacional contra la Violencia de Género ya incorpora el concepto de violencia obstétrica, que había sido primero legalmente definido en Venezuela unos años atrás. En el Perú se define como un tipo de violencia institucional ejercida por el sistema de salud en términos de dominación y control sobre el cuerpo y la autonomía de la mujer. Y va a incluir a todos los actos de violencia por parte del personal de salud en relación a los procesos reproductivos y que se expresa en trato deshumanizador, abuso de la medicalización y patologización de los procesos naturales. Es importante notar que a pesar de que en el Plan Nacional se reconoce a todo como violencia durante todo el periodo de los procesos reproductivos, que entonces irían desde la planificación familiar o la decisión sobre tener o no tener un embarazo, hasta el puerperio y toda la edad reproductiva. El término violencia obstétrica se sigue analizando y estudiando y de alguna manera tipificando más estrechamente vinculado al periodo de trabajo de parto, parto y puerperio. Entonces, muchos de los estudios se centran en ese periodo porque es el momento que está más, que se sitúa dentro del establecimiento de salud y se asocia más directamente a la institucionalidad. En el caso de este estudio, nosotros también nos hemos centrado solamente en este periodo de atención del trabajo de parto, parto y puerperio. La data que recogimos la hemos organizado y analizado tomando en cuenta una categoría, una tipificación de violencia obstétrica que presenta Castro y Savage en el 2019. Es un poco distinta a la utilizada en la encuesta que presenté hace un momento, pero de alguna manera resume y recoge los elementos principales. Estas son las 6 categorías que estas autoras presentan y van desde el abuso verbal, la discriminación sociocultural, que tiene que ver no solamente con características de edad, étnicas, socioculturales, sino también con condiciones médicas, por ejemplo, las mujeres que tienen una condición también de ser personas que viven con VIH o con tuberculosis. Pueden ser tratadas de manera diferente en estos momentos de atención de parto. El abuso físico, que va desde el abuso sexual hasta el forzar a la paciente a quedarse en el establecimiento de salud, hasta hacer procedimientos físicos violentos, como por ejemplo las maniobras de Chrysler, entre otros. Luego tenemos otra categoría que se refiere al incumplimiento, o se denomina incumplimiento de estándares profesionales de atención, que van ya más vinculados a la interrelación y el desarrollo profesional del trabajador de salud, una pobre relación con las mujeres, la manera de no considerar la importancia de hablar con ellas, de explicarles los procedimientos que se va a hacer, de brindar el apoyo emocional cuando se necesita en una situación específica o de reconocer la autonomía y capacidad de decisión de las mismas. Y una sexta causa, las limitaciones estructurales como las faltas de recursos, etc. Tomamos también el elemento o el concepto de justicia reproductiva que viene de los movimientos feministas afroamericanas que lo promueven y que va más allá del enfoque de derechos reproductivos para pensar en cómo los contextos sociales generan una opresión reproductiva que impiden la decisión intelectual. Entonces, no solamente es el acceso a los derechos y a los servicios, sino cómo podemos tomar esa decisión de acceder a esos derechos, de reconocernos sujetos de derecho y decidir. Y en este enfoque se reivindican no solamente el derecho a tener los hijos que se desee tener, sino también a no tener los hijos si no se desea tener hijos, a tener autonomía sobre el control, el cuerpo
de las mujeres sobre su propio cuerpo y el tener los hijos que uno quiere tener viviendo en una comunidad segura. Quiero pasar ahora a mencionar algunos de los aspectos que las propias personas, trabajadores de salud, reconocen como experiencias positivas. Tienen que ver principalmente con lograr a un bebé y a una madre sana y vivos, evitar una muerte materna, como hemos es evidente. Tenemos, sin embargo, reconocen que a pesar de que eso es un objetivo, no siempre pueden brindar la atención de calidad que ellos mismos esperarían, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obstetra plantea que para ellas el atender es simplemente eso, tener al niño sano y que esté bien, pero reconocen que para las mujeres puede significar que esté alguien el trabajo significa que alguien las consuele, que alguien esté a su lado, que brinde el apoyo. Y ellas no hacen eso, no les corresponde. Los ginecobstetras también, o las ginecobstetras también, lo que dicen es que se reconocen que es la parte más emocional, donde el padre y la madre reconocen y se emocionan al recibir a su nuevo miembro en la familia. Sin embargo, la mayoría de hospitales tampoco permite que el acompañante esté durante el parto, ¿no? Entonces ya ahí encontramos que existe un reconocimiento por esa falta que calificaría dentro de las categorías de violencia. Doctora Ruth, estamos Sí. con el tiempo, va a haber una segunda ronda para redondear algunas ideas. Sí, quería concluir en realidad a partir de eso que existe una contradicción entre las prácticas de los profesionales de salud y un reconocimiento a que están haciendo mejor su trabajo, pero que su trabajo no necesariamente está asociado a lo que las mujeres están esperando en el servicio de atención de parto en el hospital. Gracias. Bien, a usted las gracias, doctora Ruth, por su participación. Ha sido la doctora Ruth Guíñez Romero de la Universidad Peruana Cayetano Heredia quien nos ha presentado su investigación sobre violencia obstétrica y medicalización de parto en el contexto peruano. Como les decíamos al inicio, va a haber una segunda ronda para redondear algunas ideas por parte de los expositores que hayan quedado pendientes y también para poder absorber las preguntas que pueden hacer llegar nuestros participantes a través del chat que se encuentra a su disposición. Continuando ahora con nuestras exposiciones de la mesa, tenemos a la doctora Janet Rosa Bengoa Lazarte, de la Universidad Nacional de San Agustín, quien nos va a presentar su investigación sobre diagnóstico social y clínico del adulto mayor en la región Arequipa 2017-2019. Es importante destacar que la doctora Janet Bengoa Rosa Lazarte es trabajadora social de profesión, magíster en ciencias con mención en estrategias de desarrollo y políticas sociales, estudios concluidos de doctorado en ciencias sociales, estudios de posgrado en género, gerencia social, conocimiento, tiene también conocimiento del idioma inglés, conocimiento del portugués y francés, manejo de Windows, experiencia laboral como docente principal de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa en la Escuela Profesional del Trabajo Social, promotora social de la representación de la Defensoría del Pueblo de Arequipa en temas de derechos humanos, formación de líderes y adulto mayor. Sin mayor preámbulo, le vamos a dar pase a la doctora Janet Bengoa. Doctora, muy buenas tardes. Adelante, tiene usted 15 minutos. Muy buenas tardes. Quisiera que por favor me confirmen si se me escucha y se ve adecuadamente. Sí se le escucha, doctora, y también se le puede visualizar. Bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradeciendo a la Red Peruana de Universidades, a los organizadores por esta oportunidad. El trabajo que voy a presentar es un trabajo financiado por la Universidad Nacional de San Agustín a través de UNSA Investiga. Es un diagnóstico social y clínico del adulto mayor. No corre. No sé qué está pasando.
Es un diagnóstico social y clínico del adulto mayor en la región Arequipa. Tuvo un periodo de duración de junio del 2017-19, dado que se tuvo que recorrer por toda la región de Arequipa, las 8 provincias. Bueno, el adulto mayor es considerado aquella persona de 60 años a más, según la Organización Mundial de la Salud. Para los países desarrollados, la edad es de 65 años. Una de las transformaciones más importantes de la época por las implicancias tanto sociales, económicas, políticas, en salud, es y será el envejecimiento poblacional. La ONU nos dice que para el 2019, 13% de la población son personas adultas mayores, al 2030 representará el 16,7% y al 2050 prácticamente un cuarto de la población será adulta mayor. Esto traerá situaciones muy complejas. Además, según el INEI, al 2050, el 54% de las personas adultas mayores serán mujeres. Esto implica que habrá una feminización de la vejez. Pero las condiciones en las que viven las mujeres con mayor esperanza de vida no necesariamente son situaciones de mejores condiciones que sus pares varones. Habrá una diferencia entonces de una esperanza de vida de 76 años para hombres y 82 años para las mujeres. A nivel nacional, a septiembre del 2019, ¿no? Existe 25,5% de analfabetismo en mujeres adultas mayores versus un 7% de analfabetos varones. Empezando desde ahí ya podemos ver grandes brechas y situaciones que van a ser muy complejas para las condiciones de vida de las mujeres. Igualmente, hay una gran vulnerabilidad en temas de condiciones de vida para los adultos mayores. 38% a nivel nacional viven solos. Esto también es una implicancia muy significativa, ¿no? Esta investigación surge precisamente por la situación de las condiciones deplorables que viven muchos de nuestros adultos mayores, especialmente en los conos, en las zonas más alejadas de la provincia de Arequipa, ¿no? Habiendo constatado una alta prevalencia de la pobreza y la pobreza extrema en este grupo poblacional. La pregunta, en todo caso, es ¿cuál es la situación social y clínica del adulto mayor, dado que además hay situaciones graves con la atención crónico-degenerativas para un grupo poblacional que tiene características especiales en temas de salud? Metodológicamente es una investigación de tipo descriptiva, prospectiva, observacional, de diseño no experimental. Tuvo como unidades de estudio a todos los adultos mayores de la región Arequipa y se hizo una estratificación en 3 zonas: zona propiamente de la población altandina de Arequipa, de la zona costera y la zona urbana, dado que estas condiciones territoriales hacen que también las condiciones de los adultos mayores sean diferentes, ¿no? Se hizo, por cada zona, se consideró como universo para tener una representatividad por cada zona y que no se soslaye la cantidad, porque obviamente en las zonas andinas existe un menor número de adultos mayores, con una cierta proporcionalidad en función a la diferencia también de la cantidad de adultos mayores, hombres y mujeres, ¿no? Y utilizamos como técnicas, ¿no?, la encuesta en lo que significa lo social y la evaluación clínica geriátrica BACAN, ¿no?, en lo que significa la investigación por parte del diagnóstico clínico. Es una investigación que ha sido obviamente trabajada por un grupo multidisciplinario, tanto trabajadoras sociales, médicos, ¿no? Y también queremos agradecer la colaboración del Ministerio de Salud, quienes nos apoyaron, gracias al doctor Ismael Cornejo, con una cantidad de personas del campo de la salud que nos apoyaron también en lo que significa la difusión y la masiva participación de nuestros adultos mayores.
Bien, como lo había dicho, una de las características más significativas es que la mayoría de los adultos mayores, según zona, son migrantes. En el caso de la zona urbana, esto representa casi un 74%, en la zona costera es más todavía, 84,8%, y más bien en la zona altoandina hay una tendencia a que sean los adultos mayores de la zona con una migración interna dentro de la propia zona altoandina, ¿no? 40,8 son del lugar y 59 son de zonas cercanas a otras zonas altoandinas. En el nivel de instrucción vemos un 35,2% de manera general, en promedio, de analfabetos, 54,9% de instrucción básica. Vemos que hay una cantidad abultada de instrucción básica, sobre todo en lo primario, y un 10% con nivel superior. Si hacemos una comparación hombres-mujeres, el analfabetismo, al igual que en los datos a nivel nacional, es mayor en mujeres que en varones, supera al doble, ¿no es cierto? Pero sin embargo, un hecho que también concita interés es que normalmente también hemos encontrado un 11% de mujeres con nivel de instrucción superior versus un 7,6% en varones, ¿no? El analfabetismo, como vemos según zona, es más profundo en mujeres de zonas altoandinas, donde encontramos un 57,7% y 20,7% para el caso de los varones altoandinos, versus, digamos, que en las zonas costeras sigue siendo mayor, y en la zona urbana también, para el caso de las mujeres, y en menor proporción, como también encontramos a nivel nacional, de varones con situación de analfabetismo. Otro elemento importante que queríamos destacar es el estado civil, dado que un elevado porcentaje de adultos mayores, ya sea por viudez o por situación de vivir solos, viven en condiciones de soledad, ¿no? Son viudos, por ejemplo, el 31% en la zona urbana, siendo mayor en el caso de las mujeres, que es 34%. En el caso de la zona costera es un promedio de 28%, siendo mayor en las mujeres en un 35,8%, y en la zona altoandina esto es mucho más, ¿no? Representa, para el caso de las mujeres, el 44,6%. Estos adultos mayores se encontrarían en una situación, en una condición de mayor vulnerabilidad, dado que viven, muchas de ellas, en condiciones de soledad, ¿no? El segundo nivel de instrucción más significativo es el casado, según el tipo de familia, y obviamente en correlación a lo anterior, tenemos que familias unipersonales encontramos, es decir, de una sola persona, 16% en la zona urbana, 25% en la zona costera y 31,4% en la zona altoandina. Entonces vamos encontrando brechas significativas para nuestros adultos mayores, especialmente de las zonas altoandinas, y en el caso, por ejemplo, de la zona costera, para las mujeres, y también en ambos casos, en la zona urbana, sobre la situación de vivir absolutamente solos, ¿no? El segundo nivel de, digamos, tipo de familia más significativo en todos los casos, por encima del 49% en promedio, en las tres zonas, ¿no es cierto? Representa la familia nuclear, siendo mayor en la zona altoandina, la zona costera, y en mínimos porcentajes en la zona urbana. Bien, sobre condiciones económicas hemos encontrado un elevadísimo porcentaje de adultos mayores, más del 75% en condiciones de pobreza, y abultadamente dentro de ese porcentaje, pobreza extrema. Hemos hecho una indagación sobre la ocupación antes y después. Veamos que las mujeres en un 74,7% eran eventuales, ¿no? Mientras que los varones tenían un porcentaje similar del 75%. Después de la edad de adulto mayor, más bien hay una inversión, hay un 78,7%
7% que son desocupados. En el caso de las mujeres, solo un 17,3% trabajan en condiciones de eventuales, un 4% nada más tienen un trabajo fijo, mientras que los varones hay también condiciones similares, pero hay una mayor proporción de varones trabajando en condiciones de eventualidad, un 27,6%, desocupados 67,4%. Actualmente la situación del empleo que tienen los adultos mayores es que el 21,3% de las mujeres trabaja, el 13% no trabaja, pero busca, y este es un indicador significativo para las mujeres adultas mayores, porque muchas de ellas han quedado viudas, sin pensión y con necesidades en sus condiciones socioeconómicas. En el caso de los varones, 32,6% trabaja, y solo un 8,3% no trabaja, pero busca. Seguimos viendo brechas entre los adultos mayores varones y mujeres en peores condiciones para las mujeres, ¿no? Y obviamente en donde hay una mayor demanda de búsqueda de trabajo es en la zona urbana, con un 13% de las mujeres, seguido de en la zona costera en el caso de los varones, y bueno, en este caso la zona altoandina ya no trabaja la mayoría de las mujeres y varones y tampoco buscan. La situación de jubilación, tenemos en promedio un 20% que sí tiene una pensión, y sin pensión un 79,5%. Son casi similares los datos para hombres y mujeres, pero hay un 0,5% de mejor condición para los varones, ¿no? La dependencia económica, vamos a ver posteriormente que la dependencia funcional de los adultos mayores no es mucha, pero sin embargo la diferencia económica completamente dependientes son el 46% de las mujeres versus el 34,1% de los varones. Quienes no dependen de nada son el 17% de mujeres y el 31% de los varones. Salud y vivienda, encontramos que la mayoría tiene atención a través del SIS, 68,7% en mujeres, 66,7% en varones. Y bueno, también tenemos una proporción de 19 a 25% en mujeres y varones respectivamente en salud, y otros que son el mínimo porcentaje. Otra constatación es la tenencia de la vivienda propia. En las mujeres representa el 67,8% y en los varones el 71,2%. No es una situación muy crítica la tenencia, pero sí existe un significativo 18,5% de mujeres que viven con familiares, dependiendo de ellos, ¿no? En condición de guardianía 1,7%, y en el caso de varones el 10,9% viven con familiares y en condición de guardianía 7,8%. Esto dentro de la cultura también tradicional de las personas, hay siempre una preeminencia por tener a la madre en el hogar de los hijos, ¿no? Por eso vemos datos significativos de menor atención de los varones en hogares de los hijos. En cuanto al servicio de agua, bueno, los servicios en la mayoría de ellos están cubiertos. Instalación domiciliaria 87,7%, no necesariamente potabilizada en todos los casos. Desagüe 82,9%, ¿no es cierto? Hemos avanzado, diríamos, en cuestiones de saneamiento ambiental, pero sin embargo todavía hay porcentajes mínimos que son necesarios de atender, sobre todo en las zonas santoandinas. Otro elemento importante para la interacción de nuestros adultos mayores es que el 69% no tiene ni celular ni teléfono fijo. Esto es preocupante porque muchos adultos mayores pueden tener situaciones críticas en determinados momentos, y a veces el tener un teléfono puede significar hasta salvar la vida, ¿no? Bien, en materia de interacción social, tenemos que, por ejemplo, y miren los datos que encontramos, en número de hijos en la zona urbana hay una tendencia de tener de 1 a 2, a 3 a 4,
en los mayores porcentajes. En la zona costera, por lo menos un tercio tiene de 3 a 4, y en la zona altoandina todavía existe población que tiene de 5 a 6 hijos en el 28% y de 7 a más 27.5%. Queríamos hacer esta correlación porque a pesar de que en la zona altoandina nuestros adultos mayores tienen un número significativo de hijos, sin embargo, veamos la interacción familiar que tienen con ellos. Los hijos normalmente han migrado, han salido de las zonas altoandinas, y entonces encontramos que la interacción que tienen nuestros adultos mayores en más de un tercio es una vez al año, y es más, cifras bastante significativas, como el 13.5 y 12.8%, que nunca los visitan. En las zonas urbanas sí hay una preeminencia de una mayor interacción, y en la zona costera de igual modo. Estamos Las con el situaciones tiempo, de mayor colega. sufrimiento, la soledad y las dolencias de salud. Bueno, qué pena no hemos trabajado el tema de los síndromes Sí, van a geriátricos. Sin ver. embargo, quisiera redondear que dentro de las constataciones del estudio hay un alto déficit sensorial, visual, auditivo, problemas de sobrepeso y obesidad, problemas de compromiso de funcionalidad, deterioro cognitivo, son muchos edéntulos parciales y totales, manifestaciones depresivas especialmente en las mujeres, situación social preocupante y deficiencias en la vacunación. Muchísimas gracias. Disculpen si de pronto he pasado el tiempo. Les recordamos a los expositores que tienen 4 minutos adicionales de una segunda ronda para redondear algunas ideas y responder algunas preguntas que existan también en el chat. Bien, le recordamos también a los participantes, a las personas que están observando, escuchando las exposiciones, que pueden formular sus preguntas a través del chat de la sala. Gracias, doctora Janet Bengoa, por su exposición de lo que ha sido el tema de diagnóstico social y clínico del adulto mayor en la región Arequipa 2017-2019. A continuación, vamos a tener la exposición de Cristian Paolo Martel Carranza, de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán. Él nos va a exponer un tema referido a lo que es la distribución, su investigación referido a lo que es la distribución salarial. Vamos a hacer una pequeña reseña del docente investigador. Él es doctor en Administración de la Educación con maestría en Ciencias de la Educación, Ciencias Administrativas, Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa. Es maestro en Salud Pública y Docencia Universitaria, investigador RENACIT con 17 años de experiencia a nivel de la educación superior, docente de la Universidad Nacional de Hermilio Valdizán de Huánuco, Universidad Privada de Huánuco, Instituto de Educación Superior Privado Juan Bosco de Huánuco y Escuela Nacional de Estadística e Informática, sede en Huánuco. Es economista, educador y médico veterinario, asesor de los cursos de actualización y titulación profesional, especialista en asesorías de proyectos de investigación e inversión pública y privada. Colega Cristian Paulo Martel, tiene usted 15 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes de la sala. Yo quiero emitir un saludo, quiero reconocer también la gran iniciativa que tiene la red de universidades peruanas en tratar de generar estos espacios que nos permiten a nosotros, los docentes universitarios, compartir información, espacios que nos permiten aprender, espacios que fortalecen la razón de ser de toda universidad, que es generar ciencia, que es generar cambio social, que es generar herramientas tecnológicas que mejoren nuestra calidad de vida. Mi nombre es Cristian Martel, vengo en representación de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Les doy un saludo de la ciudad con el mejor clima del mundo y hoy quiero compartir con ustedes un trabajo de investigación que ha ido mutando en el tiempo, que ha ido cambiando en el tiempo debido a algunas modificaciones legales con respecto a la distribución de las remuneraciones de los docentes universitarios.
Si bien es cierto, hoy el país viene teniendo un conjunto de reclamo social precisamente al cierre de brecha salarial. Y es que el colectivo no entiende que esta brecha salarial que se viene generando en el sistema universitario es un compromiso que tiene el gobierno con los docentes de este nivel superior, en el cual se sustentan en dos grandes leyes, ¿no? Primero, la ley universitaria 23733 de 1983, en el cual en su artículo 53 se promovía la homologación salarial de los docentes universitarios en función a los magistrados judiciales, ¿no? Nace la nueva ley universitaria, la 30220, la cual reformula los principios de nuestro claustro universitario, pero aún se sigue manteniendo firme. Se sigue manteniendo firme este compromiso o este pacto social. Es así que en el 2014, esta nueva ley universitaria, en su artículo 96, habla precisamente de las remuneraciones de los docentes universitarios y su homologación progresiva y correspondiente con los magistrados judiciales. El día de hoy voy a tratar de explicar en una línea de tiempo durante 20 años cómo fue el avance salarial en mi casa superior de estudio y cuáles fueron las brechas que se fueron sosteniendo en el tiempo o brechas que se fueron generando de una forma más dramática en estos últimos 20 años. En ese sentido, yo quiero mostrarles y voy a hacer uso de algunas herramientas para poder indicar algunos indicadores, algunos datos que hemos podido recolectar. Y es que el avance del volumen de docentes en mi casa superior de estudio del año 2000 al año 2020 fue el siguiente. Como ustedes aprecian en la gráfica, los docentes auxiliares y los docentes asociados y los docentes principales en el 2000 tenían pues casi un comportamiento o un número homogéneo. De ahí en adelante, gracias a aumentos remunerativos, gracias a estipendios o ciertas herramientas que incentivaron a alcanzar nuevos niveles o jerarquías en el claustro universitario, los docentes asociados y principales aumentaron pues en un gran número, ¿no? Si tuviéramos que colocar en cifras, aumentaron hasta en un 200-250%, mientras que los docentes nombrados que se encuentran en la categoría de auxiliar permanecieron casi constantes en la línea de tiempo. Uno generaría ciertas suposiciones en pensar que las brechas salariales se hayan incrementado, ¿ya? Que hayan sido bastante dramáticas en cada una de estas categorías. Pero el apartado estadístico y numérico nos va a traer al análisis ciertas particularidades. También hicimos en una línea de tiempo del 2000 al 2020 cómo fueron los aumentos de los ingresos de los docentes por categorías. Y hemos podido apreciar que si bien es cierto que a partir del 2005 hacia adelante hubo pues un incremento o una tentativa de homologación a los magistrados judiciales, y hoy por hoy este incremento se evidencia con las tasas salariales que se posee a la actualidad, pero existiendo aún esa brecha que hemos dado sostén en las dos propuestas de ley anterior. En ese sentido, inicia el trabajo de investigación para tratar de entender cuáles han sido los retos del docente universitario. Encontramos literatura, en especial en Colombia, en Argentina, manifestando que el estancamiento salarial del docente universitario básicamente ocurrió en los años 90, ¿ya? Y se extendió hasta este nuevo milenio, teniendo un poder de consumo bastante bajo,
no solo en Perú, sino en toda la región, en toda América Latina. Es así que el objetivo de este trabajo de investigación fue demostrar si la distribución salarial que existe entre categorías en una universidad pública nacional del interior del país, existen o no existen desigualdades o diferencias significativas por categorías. En ese sentido, en un primer momento, el trabajo de investigación fue de un análisis descriptivo, exploratorio, pero para tratar de responder a las inquietudes que nos hemos planificado en la línea de tiempo, hacemos uso de data secundaria. Gracias a la transparencia que tiene nuestra universidad, nos compartió algunas fuentes salariales distribuidas en tiempo y por categoría, desde el año 2011 hasta el año 2020. ¿Qué encontramos? Encontramos que en nuestra universidad, para no cometer cierta infidencia, etcétera, los niveles salariales en estos últimos 10 años, el incremento no ha sido significativo. Por ejemplo, ¿no? A nivel principal, el incremento remunerativo estaba entre un 5 a un 8% en 10 años, los asociados en un 20 a un 30% y los auxiliares en ese mismo porcentaje. Para determinar las brechas salariales, por definición, se utiliza una fórmula que es el coeficiente de Gini. Y el coeficiente de Gini lo que valora es la redistribución salarial, entre comillas, entre ricos y pobres. Bajo ese principio, utilizamos la data que teníamos a nuestra predisposición y a través del coeficiente de Gini, que tiene un baremo entre 0 y la unidad, manifestando la unidad como un valor que confronta que existen grandes desigualdades, grandes brechas salariales, mientras que 0 conforma que las brechas salariales son bastante minúsculas. Nosotros podemos contrastar, podemos valorar que precisamente las brechas salariales por categorías en esa línea de tiempo entre el 2011 y el 2020, las brechas salariales por categorías eran muy bajas. Eran muy bajas. Y a pesar que un docente auxiliar tiene una remuneración expectante, no significaba que esa diferencia sea pues una diferencia bastante particular. Y es que la nueva ley universitaria también trae consigo ciertos incentivos, como es el incentivo económico a los docentes que generan investigación y que permitía cerrar las brechas entre auxiliar y asociado o auxiliar principal. Las brechas eran ligeramente bajas. Y para contrastar ello, utilizamos la curva de Lorenz, que es un gráfico en el cual nos permite generar una distribución salarial y también se evidenció que las brechas salariales entre estas categorías no eran tan evidentes, no eran tan dramáticas, no eran tan profundas. Hicimos también otro análisis y ya podemos analizar y ampliamos los años, ya no del 2011 al 2020, sino ampliamos la data del 2000 al 2020, ¿no? Y también se pudo apreciar, aplicando el coeficiente de Gini y el coeficiente o la curva de Lorenz, el margen diferenciador se encontraba en un rango de un 0,4, siendo pues un valor en medio de brecha salarial, ¿no? Por categorías. Dentro de las conclusiones más expectantes con respecto al estudio, es que a pesar de los esfuerzos que realiza el gobierno para tener pues un incremento salarial,
las brechas entre los diversos salarios que percibe un docente universitario no son grandes. Así, aprovechamos también para citar la investigación de Avelino en el 2013, en el cual menciona pues que esto tiene un sostén histórico, legal, y es el compromiso, ¿no?, que tiene el Estado en tratar de homologar los sueldos universitarios con los magistrados judiciales. Algunos datos adicionales, algunos datos sueltos que nos permitió la data generar análisis, es que entre el 2011 al 2020, estos fueron las tasas de incrementos salariales. Los números parecen ser muy atractivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un auxiliar del un docente en categoría auxiliar del 2011 al 2020 tuvo incremento en sus saberes de un 82%. Un asociado del 2011 al 2020 tuvo un incremento en sus saberes de un 55%. Y un principal, un 13%. Este es el margen de cuánto se incrementó los saberes de los docentes universitarios en los 10 últimos años. Y el incremento de los últimos 20 años, ya la data nos trae también ciertas particularidades, y es que del 2000 al 2020, un docente auxiliar incrementó sus saberes en un 500%, un asociado en un 300% y un principal en un 308%. Pero hay que entender también el costo de la canasta básica, tasa de inflación, entre otros, que aún siguen existiendo y que se siguen incrementando y que pueden generar ciertos estragos, ¿no?, en la canasta básica familiar de los docentes a nivel superior. Gracias por la atención, espero haber sido bastante preciso y voy a estar a la expectativa para poder responder la duda de todos los colegas que se encuentran en la sala. Muchas gracias. Bien. A usted las gracias por su exposición, doctor Cristian Martel, interesante sobre el tema de lo que es distribución del ingreso, específicamente abocado a lo que es la docencia universitaria. Y nosotros vamos a continuar en esta cuarta semana de la investigación con la exposición que tenemos a continuación del doctor Carlos Ramos. Específicamente, él va a realizar una exposición sobre una investigación realizada sobre exploración científica de la teoría fundamental desde la perspectiva bibliométrica. El doctor Carlos Ramos representa en esta oportunidad a la Universidad Andina del Cusco. Él es doctor, tiene un postdoctorado en didáctica y la investigación científica por el INICC y la Fundación Universitaria Juan Corpas de Colombia. Es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Andina del Cusco, candidato a doctor del MBA de Centrum Católica Graduate Business School de la Pontificia Universidad Católica del Perú y becario del doctorado de Formación y Sociedad del Conocimiento en CIFE, México. Formado en Ciencias Médicas con el título de cirujano dentista, además de especializarse en bibliométrica y estudios en administración y marketing, con muchos años de experiencia laboral. Doctor Carlos Ramos, usted tiene 15 minutos para su exposición y posteriormente en una segunda ronda podríamos redondear algunas ideas y responder algunas preguntas tendrá usted 4 minutos. Doctor Ramos, adelante. Buenas tardes. Adelante, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha con claridad. Ya, perfecto. Muy buenas tardes con todos los presentes, el auditorio. El propósito de este trabajo de investigación es poder compartir la importancia de la teoría fundamentada, que es una metodología muy utilizada, se van a mostrar más adelante, cómo se puede realizar diferentes metodologías, pero
pudiendo recalcar la teoría fundamentada en todos los ámbitos y disciplinas del conocimiento, ¿no? Este trabajo presenta un análisis cienciométrico sobre las producciones científicas de la teoría fundamental del historial de una base de datos, que es la base de datos de Scopus, muy conocida por todos los investigadores a nivel internacional y nacional, siendo por qué se ha seleccionado esta base específicamente, es porque una de las bases que más documentación tiene a nivel de las ciencias sociales. Como les mencioné, la teoría fundamental inició, y lo vamos a mencionar, inició con una perspectiva de evaluación social y donde a lo largo de los años, con los diferentes autores como Charmas, Strauss, Corbin, Bryan, Clark, se han ido perfeccionando diferentes metodologías de análisis cualitativo, específicamente en la parte de teoría fundamentada. El objetivo principal de esta investigación es mapear y mostrar el desarrollo del historial de las producciones científicas respecto a la teoría fundamentada, considerando diferentes métricas de evaluación, no necesariamente métricas descriptivas, como muchos de repente estudiantes o alumnos, investigadores tienden a veces a realizar con respecto a la bibliometría, sino también de métricas evaluativas y analíticas. Esta metodología permite conocer el avance de las producciones académicas, así como describir y evaluar su naturaleza y evolución. La teoría fundamentada, otra vez muy rápido, es una metodología de investigación cualitativa que se centra en la generación inductiva de teorías a partir de los datos recopilados. Su enfoque en la construcción de teoría basada en la realidad de los sujetos la convierte en una herramienta poderosa para explorar y comprender fenómenos sociales y humanos de manera profunda y contextual, como ha sido desarrollada desde los años 60 por los pioneros Strauss y Corbin, y luego ha sido evolucionada a través no solamente de autores, sino también a través de analítica de codificación y otras importancias metodológicas dentro de la teoría fundamentada. Fue desarrollada por Barney Glasser y Alsen Strauss a final de la década de los 60. Se ha convertido en un enfoque metodológico influyente en la investigación social. La teoría fundamentada se ha aplicado con éxito en diversas ramas, disciplinas y áreas del conocimiento, desde la sociología hasta la psicología, la enfermería y la educación. ¿Ok? Por lo cual es importante conocer la producción científica a través de, se puede decir, de evolución productiva. En este contexto, la teoría fundamentada analiza el historial de la base de datos de Scopus, ¿no? Donde se emerge con un enfoque esencial para comprender y evaluar el desarrollo de la producción, ¿no? Materia de investigación. A través de la observación de las tendencias evolutivas o temáticas de interés y la identificación de patrones en el ámbito académico, esta teoría proporciona una valiosa herramienta para explorar la historia y el impacto de la producción científica registrada. Ahora, ¿qué materiales y métodos se han utilizado? Para el siguiente análisis se utilizó toda la información del historial de la base de datos de Scopus, pudiendo hacer una comparativa de acuerdo a áreas del conocimiento, autores, liderazgo científico, productivo, colaborativo, entre otras métricas de interés, realizando un análisis descriptivo, es bibliometría descriptiva y evaluativa o analítica. El protocolo de revisión comprendido pudo ayudar a responder las preguntas de investigación para saber cómo ha evolucionado la producción o la productividad respecto al uso de esta metodología, qué universidades, revistas, autores contribuyen más en las producciones científicas y ahondando más en el análisis, ¿no? Evaluativo mediante ley de Bradford, ley de Lotka, cuáles han sido de repente las codificaciones de acuerdo al planteamiento de los autores pioneros de esta metodología, que es más utilizado para poder saber por qué es más utilizado o quizás por qué metodología, otro análisis codificatorio pues, de repente no ha sido o ha sido de repente relegado. Este es un diagrama de flujo del estudio bibliométrico en donde primero se identificaron más de 222,000 producciones científicas que tenían que ver con el uso de la teoría fundamentada a lo largo del historial de esta base de datos. Luego se seleccionó, ¿no? A través de un tiempo-espacio con respecto a 34,292 documentos. Todo está actualizado a la fecha del 27 de octubre.
el día de hoy, ¿no? Y después solamente se analizaron un escrutinio manual, ¿no? De selección, en donde se pudieron contar con 4.505 documentos que en sus títulos yacía el nombre de teoría fundamentada, puesto que no necesariamente cuando se menciona en un resumen, un abstract o como una palabra clave de repente algo similar a la teoría fundamentada, quieran decir que han utilizado esta metodología para el desarrollo de la generación de un nuevo conocimiento a través de una nueva teoría. Ha habido un crecimiento productivo a través desde el primer documento, más o menos que ha sido 1968, hasta en la actualidad, en donde a partir de, se puede decir, del ciclo del año 2000, 2001, ha habido ya un incremento más significativo y sustancial, lo cual permite tener una gráfica, un índice de correspondencia positivo, significativo para poder visualizar que hoy en día los investigadores y los académicos están considerando trabajar con esta metodología de teoría fundamentada, puesto que es una metodología que ayuda a poder de repente categorizar y subcategorizar normas, conceptos, comportamientos que no necesariamente se pueden medir a través de un instrumento cuantificable, ¿no? Por lo cual esta metodología a través de una de repente de recopilación de datos para llegar a tener una información sustancial para generar teorías categóricas y después que se vaya a formar a una teoría pura, puede ser de mucho uso para temáticas que no necesariamente son medibles. Tenemos también resultados con respecto a qué revistas son las que indexan la mayor cantidad de información o de documentos, la mayoría de artículos científicos, respecto al uso de teoría fundamentada, ¿no? Pudiendo visualizar los números de documentos, el porcentaje de este documento del total de los 4.505 documentos, y visualizando también que son revistas en el ámbito social que tienen un elevado factor de impacto, encontrándose, se puede decir, en cuartiles superiores, según el SJR, el Chicago Journal Rank del 2022. Posterior al análisis de revistas, también podemos hacer un pequeño análisis a través de una ley de Bradford que significa la especialización de la temática. Podemos dividir en 3 grupos según lo que nos muestra el desarrollo de esta ley para saber la especialización de un tema específico de interés, en donde podemos visualizar que un 4.62%, que es casi el 97 revistas que se encuentran en un núcleo de especialización, y por qué no decirlo, que se especializan en teoría fundamentada. Esto ayuda a los interesados de esta metodología a poder tener no solamente un alineamiento, ¿no? Una visualización, una afinidad, a dónde buscar, por qué buscar, quién desarrolla mayor cantidad de información, sino también la especialización puede ser de autores, de instituciones, de países. Ahora, áreas temáticas, que es sumamente importante para conocer que no necesariamente estamos en las ciencias sociales, señores, ¿no? La teoría fundamental se utiliza en las diferentes áreas del conocimiento, mayormente en la de ciencias sociales, pero podemos visualizar que hay bastante documentación o investigaciones en medicina, en enfermería, en psicología, en ciencias administrativas, ¿no? Entre otras áreas del conocimiento que son las descritas en la base de datos de Scopus. Es importante mencionar que antes no solamente vamos a hacer un estudio descriptivo simple que cualquier investigador puede hacer, porque tenemos que analizar documento por documento. No es una metodología fácil y conlleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, el análisis de estos más de 4.500 documentos, para no tener un sesgo con respecto a fuerzas de enlaces, tanto de autores, instituciones, países, temáticas de investigación, factores o métricas importantes que nosotros estemos considerando, se hace una normalización de datos, como se puede visualizar de repente. Hay documentos que mencionan como adolescent en singular y otros en plural, pero hace
referencia a la misma, se puede decir, a la misma frase, a la misma palabra. Por eso se tiene que hacer un impacto normalizado para que no haya una división de fuerzas de enlaces de acuerdo a estas palabras claves. ¿Para qué? Para que en nuestros mapas de redes, en este caso se ha utilizado a nivel metodológico PostViewer y BiblioShine, ¿no? Con Bibliometric, ¿no? Se hace una muy buena distribución de palabras claves a través, ahorita se pueden ver 7 diferentes colores, que indica 7 diferentes clústeres que nosotros podríamos agrupar y poder desarrollar una temática específica, ¿no? De nuestros clústeres de interés, pudiendo ser solamente metodología, pudiendo ser aspectos sociales, pudiendo ser aspectos de repente de ciencias de la salud, y todo esto está en proceso, está casi terminándose el estudio de este artículo científico para poder no solo mostrar descriptiva bibliométrica, sino resultados analíticos que son mucho más importantes para la academia. También se ha hecho una descarga de información de repente por periodos a través de distintos años y cómo ha evolucionado, se puede decir, desde menos, por decirlo así, una menor cantidad de grupo de corpus documental por periodos y cómo ha ido evolucionando hasta la actualidad en el historial, ¿no? También se está haciendo tendencias por periodos de acuerdo a años para saber índices de repente el R cuadrado para saber más o menos qué años han sido los que han tenido periodos de repente incrementales o sustantivos y poder describir el por qué. Un ejemplo, podemos iniciar con un periodo desde 1969 con Strauss y Corby y uno de los últimos con Charmas en el 2020, que lamentablemente nos dejó de, se puede decir, de producir, ¿no? En el 2020, que ha sido una de las últimas pioneras de la evolución y el desarrollo de la teoría fundamentada. Aquí podemos visualizar también documentación importante que ayuda, ahí pueden ver tanto con citaciones, los documentos más representativos que colaboran para futuras investigaciones y para investigadores o de repente personas, alumnos que están interesados en esta temática. Además, se puede visualizar una red de colaboración entre países, pudiendo también ver que hay algunos países que son los pioneros en el desarrollo de esta metodología cualitativa y también podríamos visualizar otros países que no colaboran tanto. Esto es un nicho de investigación para saber por qué de repente, o por lo menos, no necesariamente hacer estudios replicables, pero por lo menos utilizar contextos, comparativas de contextos regionales, por ejemplo, en Sudamérica, y poder tener datos significativos con respecto a una temática, a una problemática social, y poder hacer una metodología cualitativa para poder obtener resultados de interés. Esto ya son mapas de relaciones con respecto a qué autor, en qué año, qué documentos ha sido con los que colaboran con otros tipos de documentos y con otros autores, en donde a través de estas redes de mapas de colaboración pueden ayudar a saber más o menos cómo ha sido el proceso evolutivo de la temática de la teoría fundamentada, no solamente a nivel general, sino también a través de áreas de conocimiento. Como conclusión, ¿no? Por el tiempo no se podía mostrar, es un estudio amplio en donde se muestra un crecimiento a partir de inicios del ciclo con un promedio anual del 11.95%. Normalmente en las regresiones lineales, cuando nosotros consideramos periodos o tiempos muy elevados, muy altos, nos puede la pendiente no necesariamente va a ser una pendiente acorde, ¿no? Una de las recomendaciones de diversos autores pueden ser un promedio, globalizado de 10 años. Sin embargo, en esta investigación se ha optado por tomar el historial, ¿no? De la base de datos de Scopus. Se menciona cuál es el documento que mayor producción, porque más colaboración ha podido tener, ¿no? Y de acuerdo a las citas obtenidas, lo cual ayuda y colabora para futuras investigaciones, siendo un tema de interés generacional, por ejemplo, así, respecto a la teoría fundamentada en las diversas disciplinas y áreas del conocimiento. Vemos que revista, siendo una revista de abordaje de enfermería, la que mayor producción con respecto a teoría fundamentada es la que indica la mayor cantidad de documentación,
se puede visualizar, de acuerdo al análisis de ley de Bradford, que un 4.62% de revistas son las que registran casi un tercio del total de las publicaciones. Y de los teoristas fundamentados, de los teóricos fundamentados, se puede observar que Charmas es una de las colaboradoras con mayor número de fuerzas de enlaces con otros autores y otras producciones. Como les mencionaba, esto ha sido una evolución de crecimiento productivo desde Strauss y Glass en los 60s hasta Chasmar, llamando por Glasser, por Clark, por Creswell y otros investigadores. Por último, tenemos en discusión siempre uno de los puntos, no lo voy a decir débiles, pero que se consideran de importancia aclarar en los estudios bibliométricos, es que la teoría fundamental es una metodología de interés para la academia en todas las áreas y disciplinas del conocimiento. Una limitación a considerar es que el presente estudio solamente se utilizó la base de datos de Scopus, como se mencionó anteriormente, pudiendo recomendar para futuras investigaciones la incorporación y ampliación a otras bases de datos. Sin embargo, el estudio se alinea con los objetivos planteados, considerando que Scopus es la base de datos que refiere la mayor cantidad de estudios en ciencias sociales, considerando que esta metodología fue desarrollada por sociólogos para el análisis de conductas y comportamientos que no tenían forma de medición a nivel cuantitativo. Creo que estamos bien con el tiempo y eso sería todo por el momento. Si las respuestas a nivel del chat se van a poder responder. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias. Recordamos a los expositores que ahora tendrán una segunda ronda de 4 minutos para responder algunas preguntas que están en el chat, aunque ya ha habido interacción también por parte de algunos de los expositores, y también para redondear algunas ideas que han quedado pendientes de sus exposiciones. Le agradecemos al doctor Carlos Ramos, en este caso, por su exposición que hemos tenido el día de hoy sobre exploración científica de la teoría fundamentada desde una perspectiva bibliométrica. Bien, gracias, doctor Ramos. Vamos ahora a la segunda parte, la segunda ronda. Estamos con la doctora Ruth Higuiñiz. Por favor, doctora Ruth, si pudiera conectarse para precisamente absorber alguna inquietud que ha habido en el chat, aunque entiendo que usted también ya interactuó a través del chat, pero quizás para redondear también algunas ideas adicionales de lo que ha sido su exposición precisamente. Adelante, doctora Ruth. Tiene 4 minutos como máximo. Gracias. Sí, efectivamente, una de las preguntas que me hacían en el chat es si se habían considerado a las mujeres gestantes en el estudio. Y sí, se hicieron entrevistas y grupos focales con un grupo de 20 mujeres también que habían habían pasado por un proceso de parto-gestación en los últimos 2 años y se recogieron sus experiencias también positivas o negativas respecto a su atención del parto. Tampoco se les preguntó directamente por situaciones de violencia o agresión directa, pero a través de sus expresiones las mujeres sí reflejaban mucho más o manifestaban mucho más directamente la sensación de violencia que habían sentido o la agresión que habían sentido. No se han presentado en este estudio por temas de tiempo. Pero nos permite identificar en las publicaciones que están por salir justamente esos contrastes entre quien mira el problema y quien lo experimenta, ¿no? Y cuál es la posición respecto a la violencia que se ejerce, ya sea de función de quien la ejerce o quien la recibe. Quería aprovechar de estos minutos, no sé si tienen más preguntas, no he visto en el chat otra pregunta, pero si alguien tiene preguntas, encantada de responder. Si no, mencionar que existen esfuerzos y normativas, por ejemplo, como la del parto humanizado, para empezar a reconocer y volver a centrar la atención en la mujer, en la usuaria, en este caso, pero también están limitadas y la normativa es un avance importante que se ha hecho en el país en términos de reconocer la violencia obstétrica en el plan nacional, en las normas, en los reglamentos y justamente en los protocolos de parto humanizado. Sin embargo, siguen habiendo problemas y limitaciones a la hora de llevarlas a la práctica, ¿no? Y es un trabajo que se debe hacer tanto institucionalmente y a raíz del sistema de salud como
en el ámbito formativo y profesional, porque muchas de las expresiones que hemos encontrado en las entrevistas es que justamente el labor del profesional está muy marcado por la técnica, el uso del instrumental y de la práctica, de la técnica médica, y no tanto en la relación paciente-usuario, ¿no? Entonces se ha perdido a raíz de la medicalización de varios procesos de salud esa situación, esa relación de acompañamiento o de cuidado y de atención por la otra persona que está buscando el cuidado y la atención en la salud. Eso sería por mi parte en términos de reconocer que hay esfuerzos que no son suficientes y que se tienen que seguir manteniendo para trabajar a diferentes niveles el impacto y la promoción de los derechos de las mujeres en general y en particular a una atención de salud y salud reproductiva digna. Muchas gracias, doctora Íñez, por su intervención. Vamos ahora a otorgar los 4 minutos también para redondear su exposición y algunas ideas también que hayan quedado pendientes por parte de la doctora Janet Bengoa Lazarte. Le pido a la doctora Janet Bengoa que si pudiera conectarse, por favor, para poder hacer uso de los 4 minutos para redondear algunas ideas de su exposición que no pudieron quedar claras en lo que fue la parte inicial de la misma. Adelante, doctora Bengoa. Muchas gracias, Carlos. Bien, faltó redondear el tema precisamente de la valoración clínica que se le hizo al adulto mayor en la región Arequipa. Lo que se ha encontrado en términos generales es que el adulto mayor en un alto porcentaje es funcionalmente, tiene una funcionalidad adecuada. En los sectores menos favorecidos en temas de funcionalidades en la zona altoandina, en la misma zona también se ha encontrado mayor deterioro cognitivo, mayores manifestaciones de depresión, especialmente en las mujeres. Aunque el tema de depresión, por ejemplo, se ha encontrado en los 3 ámbitos y en elevados porcentajes, sobre todo en mujeres, ¿no? Dentro de los síndromes geriátricos más significativos encontrados en las 3 regiones ha sido las caídas. Las caídas son, es un síndrome que puede generar situaciones muy graves para el adulto mayor, desde fracturas, ¿no?, hasta la muerte. En ese sentido, la preocupación ante lo social, de que muchas veces los adultos mayores viven soledad, tienen, digamos, muy poca asistencia familiar, interacción social. Estos adultos mayores que pueden llegar a caerse, ya sea por razones eminentemente, vamos a decir, accidentales o biológicas o clínicas, si no tienen un acompañante, puede generar incluso situaciones fatales. Otro problema preocupante son los llamados cuidadores, ¿no? Hemos visto en el estudio que normalmente quien cuida a un adulto mayor es la pareja, especialmente la mujer al varón, y a las mujeres, más que todo, quienes se convierten en cuidadores son los hijos. Esta es una problemática, ya para concluir, el hecho de que lamentablemente no se están trabajando desde el Estado a nivel nacional ni regional, políticas sobre un tema tan preocupante como es la situación de soledad y los cuidadores que a futuro se van a necesitar en un mayor porcentaje, dado que, como hemos visto en el estudio, muchos adultos mayores hoy en día tienen hijos, ¿no es cierto? Algunos los asisten, pero a futuro el número de hijos va a disminuir. El Estado está dejando que básicamente los cuidadores estén a cargo de la familia. Sin embargo, se hace como prioritario el que el Estado ya empiece a interrelacionar niveles de cuidadores con estrategias entre la familia, el Estado y
empresa privada propiamente dicha. Otra preocupación grande es el aspecto de las pensiones a futuro. Hoy día, pensión 65 sí contribuye muchísimo, el estudio lo ha demostrado. Sin embargo, hay una persistencia en el trabajo de baja calidad, ¿no es cierto? A futuro muchos adultos mayores van a también dejar de tener pensiones, no hay un sistema de pensiones, no hay una política para el sistema de pensiones a futuro, ¿no? Y la cuestión de la mayor esperanza de vida. Los adultos mayores, como hemos visto también en el estudio, muchos demandan poder trabajar en mejores condiciones. Hay todavía situaciones de discriminación. Yo creo que también esto debe ajustarse a un nivel de políticas sociales, dado que la esperanza de vida va a subir y necesariamente existirá la necesidad para los adultos mayores de poder tener, ¿no?, opciones laborales para solventar su situación económica y crítica, que hoy en día es sumamente deprimente para este tipo de población. Finalmente, bueno, tener en claro como conclusión de que el hecho de que las mujeres tengan una mayor esperanza de vida no significa que esta mayor esperanza de vida a futuro va a significar el goce de sus derechos y de sus condiciones socioeconómicas. Creo que es importante entender que los adultos mayores en general y en especial cerrando las brechas entre los géneros, el Estado debe preocuparse por esas condiciones críticas que viven los adultos mayores hoy en día, ¿no es cierto?, en el campo socioeconómico, como también de la situación de la salud propiamente dicha, un mayor esfuerzo para lo que es el envejecimiento saludable por parte de los gobiernos locales, pero con políticas sostenidas y también políticas que permitan ir viendo el espectro de poder tener trabajo, ¿no?, en poblaciones que cada vez más son funcionalmente no dependientes y que a futuro se va a necesitar en situaciones de no discriminación para nuestros adultos mayores. Eso sería todo. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora Bengoa. Vamos a ir continuando con el mismo orden con el doctor Cristian Pablo Martel Carranza. Si pudiera conectarse, tiene usted 4 minutos para también precisamente dar algunas palabras finales, redondear algunas ideas y también precisamente quizás responder a algunas intervenciones que se han dado en el chat respecto a su investigación. Doctor Martel. Buenas tardes de nuevo. Quiero felicitar a los colegas que me antecedieron, a la doctora Ñíguez con la investigación acerca de violencia obstétrica, al doctor Ramos por la brillante participación en bibliometría y también a la doctora Bengoa por un análisis del adulto mayor. Revisando el chat, mencionaba a un participante acerca del impacto de la investigación y hay que recordar que la Academia Sueca del 2 al 10 de octubre presenta el premio Nobel, los premios Nobel, y el 10 de octubre precisamente otorgaron el premio Nobel en Economía a Claudia Goldning, ¿no?, docente en Harvard, que hace un estudio también muy particular acerca de brecha salarial, y es brecha salarial por género, ¿no? Lo importante del estudio es que recolecta data de brecha salarial en 200 años, ¿no? Y a través del estudio trata de caracterizar, trata de identificar causas, de justificar las razones del por qué estas brechas en estos 200 años se han hecho más profundas y han generado verdaderos conflictos sociales. La naturaleza del trabajo de investigación en presentar las brechas salariales los posibles quiebres salariales que existe en el nivel universitario es precisamente ello, ¿no? Caracterizar los retos que tiene, ¿no?, el docente universitario con respecto a su poder adquisitivo, los retos que tiene, ¿no?, en poder sobrellevar su canasta básica
y más aún en los tiempos inhóspidos que nos esperan, ¿no?, a la economía peruana. Una vez más, agradecer a la Red Peruana de Universidades por el espacio y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martel. Vamos a continuar ahora con la última intervención a cargo del doctor Carlos Ramos, para que también nos pueda redondear algunas ideas o sobre algunas preguntas o dudas o inquietudes que puedan haber surgido a través del chat sobre su investigación sobre exploración científica y la teoría fundamentada desde una perspectiva bibliométrica. Adelante, doctor Ramos. Gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Ante todo, primero para agradecer también a los copanelistas por sus brillantes exposiciones, a los moderadores también. Y es importante solamente aclarar una cosa. La bibliometría no necesariamente es de interés para todos, ¿no? Sin embargo, hay dos tipos, según el doctor colombiano Orlando, por ejemplo, y entre otros bibliómetras, es importante considerar que la bibliometría evaluativa es la enriquecedora de resultados, ya que no necesariamente solamente vamos a dar descriptivo de datos, donde cualquiera con una descarga de información general va a ser muy fácil que cualquiera que tenga acceso a bases de datos puedan hacer un análisis de repente de métricas similares que estamos considerando. Sin embargo, el análisis individual de cada uno de los documentos nos enriquece, ¿no?, al poder conocer de repente la importancia, objetivos, justificaciones, metodologías a realizar de los diferentes temas que pudieran abarcar las áreas de conocimiento que han realizado la teoría fundamentada. Es importante mencionar que eso se debería, o por lo menos es una propuesta inicial en todas las universidades, ya que esto podría ayudar no solamente a los docentes de las instituciones, sino también a los alumnos. Muchas veces los alumnos no saben dónde buscar información. Conocemos a veces algunas prácticas no tan eficientes en la descarga de información de bases de datos, Kaggle, entre otras, de repente buscadores, y de repente buscan información que no son netamente confiables. Esto es un estudio de bases de datos confiables donde han pasado por revisores por pares. No son investigaciones que solamente de repente puedan optar o tener algún tipo de repente de prácticas no tan ética, por lo cual agradezco a la Red Peruana de Universidades por la oportunidad y agradezco a las personas por su participación y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Gracias, doctor Ramos. Y bueno, de esta manera terminamos lo que ha sido esta mesa de ciencias sociales, la mesa número 10. Los invitamos a continuar con la programación de esta cuarta semana de investigación de la Red Peruana de Universidades. Les agradecemos a nuestros panelistas, a nuestros ponentes e invitados, Ruth Guiñiz Romero, Yanet de Rosa Bengoa Lazarte, Cristian Paulo Martel Carranza y Carlos Ramos. Asimismo también a los participantes el día de hoy. Esperamos encontrarnos en próximos eventos también de investigación. Todos tengan muy buenas tardes y los invitamos, reiteramos la invitación a seguir con la programación de esta semana de investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.